Hoy vamos a estudiar el capítulo 17 y 18 del libro de los jueces, ¿sí? Obviamente vamos a seguir y vamos a seguir explorando esta etapa oscura de las aventuras del pueblo de Israel en la tierra prometida, su desobediencia a Dios, ese ciclo de caos que constantemente vivían al desobedecer a Dios, hacer lo que no le agradaba a Dios, entregarse a los ídolos, juntarse con las tribus paganas, y después Dios levantando un líder y ese líder llevándolos a un mejor momento, guiándolos a la obediencia a Dios para después otra vez fallar y que el ciclo se repitiera, ¿sale? Ahora, la semana pasada, bueno, no la semana pasada, hace 15 días Jorge nos enseñó de manera muy interesante lo que fue la vida de Sansón, ¿sí? La traición de Dalila, su mujer, cómo murió Sansón, cómo en su muerte mató más filisteos que todos los que mató durante su vida. Creo que fue, de verdad, la historia de Sansón es verdaderamente digna de una película de acción hollywoodense, ¿no? No sé si estuviste aquí hace 15 días, pero eso fue lo último que vimos, el último juez que se ve en este libro, específicamente en este formato, es Sansón. Lo vimos hace 15 días, y si no lo has visto, ve a YouTube y por favor escúchate esa prédica muy buena, ¿no? Jorge nos enseñó acerca de cómo Sansón fue ciego a la voluntad de Dios, débil en su carácter, esclavo del odio contra los filisteos y de sus emociones, sus pasiones y deseos. Échamelo, Alfred. Muchas gracias, bro. No, de nada. Y ahora, ¿cómo en Jesús podemos vivir libres y no como Sansón, ¿no? Entonces, muy buena enseñanza. Eso es lo último que hemos visto, y vamos a ir, te repito, al 17 y 18. Ahora, quiero dejarte algunas cosas claras antes de que leamos la escritura el día de hoy, ¿sale? Hay algunos puntos específicos que quiero que tengas en cuenta, ¿sale? Te voy a dar un poco más de contexto ahorita, porque después, cuando empecemos a leer, vamos a ir desmenuzando cada porción de la escritura. Ustedes saben que lo que tratamos de hacer aquí en la iglesia es algo que se llama la predicación expositiva de la Biblia. Entonces iremos verso tras verso explicando un poco. Es para no hacer una pausa y darte contexto de una vez, te lo voy a dar, ¿sale? Primero, capítulo 17 y 18. Aquí comienza lo que podemos decir la despedida del libro de jueces, ¿sale? Ya casi acabamos esta serie. Aquí comienza lo que le llamaríamos el prólogo, ¿sale? Ahora, ¿qué sucede? No sé si alguna vez has estado en un avión, ¿sí? Y cuando estás llegando a tu destino, cuando estás llegando a la ciudad a la que te diriges, o a cualquier ciudad, ¿sí? Puedes ver desde arriba como todas las casas, y puedes ver así en diminuto, ¿no? Lo que es un edificio enorme, así lo ves diminuto. Y desde arriba ves como lo macro, ¿no? Como toda la ciudad. Y dices, órale, qué padre, ¿no? El libro de jueces, hasta antes de esto, podemos ver la narrativa como desde arriba, pues, como algo global, lo que estaban haciendo los pueblos, lo que estaban haciendo el pueblo de Israel, muy global. Ahora imagínate que en el avión tus ojos hacen un zoom así de por 1000 a una casa específica, a lo que está sucediendo en una de esas 158,000 casas que ves en un cuadrante, y ves lo que sucede con una familia, y ves lo que está sucediendo ahí con cada uno de los miembros. Eso es lo que va a pasar en estos dos capítulos. Vamos a tener una mirada más íntima, no de lo macro, sino de lo micro, de cosas que estaban sucediendo en esta temporada de los jueces, ¿sale? Ahora, una cosa que es importante saber es que aquí el libro deja de ser cronológico, ¿sí? De hecho, por lo menos el capítulo 17 y 18 se puede pensar que fue antes mucho antes en la historia de los jueces, durante las cosas que ya habíamos estado estudiando, ¿no? Entonces esto ya no es cronológico, es una mirada un poco más íntima. Una de las cosas claves que vamos a leer, y lo vamos a leer dos veces porque están los dos capítulos, es la frase que dice: en aquella época no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía mejor. Entonces, durante este tiempo el pueblo hacía lo que quería, ¿no? Lo hemos visto durante todo el libro. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender específicamente en este par de capítulos? Sucede que
estas situaciones que vamos a ver van a suceder entre que no hay un líder levantado mientras no hay un juez, ¿ok? Esta parte es más como un apéndice de lo que vamos a leer, es decir, como un apéndice en un documento. No sé si saben específicamente a qué me refiero, pero es un agregado al final de un documento que no hizo o que no fue parte del texto general o del texto en el orden cronológico que debería de ir en el texto principal, y se pone agregado al final, ¿sí? Como un anexo para complementar las ideas específicas. Esto es lo que es el prólogo de los jueces, ¿sale? Ahora, en esos 5 capítulos narrados de esta manera, podemos conocer el prólogo del libro, y hoy vamos a ver estos 2 capítulos, y al final tengo para ustedes 3 ideas para animarnos mutuamente con lo que vamos a aprender hoy, ¿sale? No sé si todo lo que dije tiene sentido, porque Adrián ya se durmió, entonces si pudieras despertarte, Adrián, sería bueno, porque me estás haciendo sentir mal. Ok, ahora, por favor, quiero pedirte algo. Sí, vamos a tener en la pantalla la escritura. No sé qué tan chiquito o qué tan grande se vea la letra en las presentaciones, pero quiero animarte, por favor, si puedes, abre tu Biblia, si la tienes en tu celular o si la tienes física, y sígueme mientras vamos leyendo. Es un buen ejercicio que tú vayas leyendo aquí, no acá. Acá está por respaldo para los que no tienen. No veo a nadie viniendo por primera vez. Creo que hoy no tenemos a nadie de primera vez. Pero si tuvieron salido en primera vez, pues para eso también es esto, ¿no? Para que puedan ver ahí. Pero si tú tienes una Biblia ahí, por favor, sígueme, ¿sale? Quiero orar antes de empezar a leer, ¿ok? Señor, muchas gracias por tu palabra. Señor, gracias que tú eres el autor, Señor, que es tu voz. Padre, hoy queremos exponernos a tu palabra, Señor, y que lo que vayamos a leer y estudiar el día de hoy sea autoridad en nuestras vidas, que hoy no nos vayamos igual. Padre, que las situaciones que vamos a leer de los protagonistas de este par de capítulos nos sirvan para entender cómo vivir mejor para ti, Señor, cómo escogerte más a ti, menos al caos, y cómo poder tener claro, Señor, quién eres tú y lo que tú pides de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, si les parece bien, vamos a leer, ¿sale? Y voy a leer primero los primeros 4 versículos. Estamos Jueces 17, ¿sale? Por cierto, voy a utilizar por esta ocasión la Nueva Versión Internacional, porque por muchas cosas que dicen este par de capítulos como que está más fácil de entender. Hay un par de cosas que te voy a explicar, que esta versión como que es medio laxa, y ahorita te voy a decir en qué partes, pero voy a estudiar la Nueva Versión Internacional. Voy a leer esa, ¿sale? Por si quieres poner esa en tu celular. Ok. En la región montañosa de Efraín había un hombre llamado Micaías. ¿Cómo se llamaba? Micaías. Esta es una de las cosas que varían las versiones, ¿no? En algunas versiones dice Mica, otras dice Micaya, ¿no? Pero bueno, Micaías, quien dijo a su madre, versículo 2: con respecto a los 1000 siclos de plata que te robaron y sobre los cuales te oí pronunciar una maldición, yo tengo esa plata, yo te la robé. Su madre dijo: que el Señor te bendiga, hijo mío. Cuando Micaías devolvió a su madre los 1000 siclos de plata, ella dijo: solemnemente consagro mi plata al Señor, para que mi hijo haga una imagen tallada y un ídolo de fundición. Ahora pues, te la devuelvo. O sea, le estaba la señora devolviendo el dinero a Dios, consagrándoselo a Dios. Cuando él le devolvió la plata a su madre, ella tomó 200 siclos de plata y se los dio a un platero, quien hizo con eso una imagen tallada y un ídolo de fundición, que fueron puestos en la casa de Micaías. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a hablar primero de los dos de los 3 protagonistas de este capítulo 17. Vamos a leer 17 y 18. Y voy a tratar de ser rápido, porque si no, nos van a dar aquí las 4 de la tarde. Primero tenemos a Micaías, que no hay que confundirlo con el profeta Miqueas, ¿sale? Son 2 tipos totalmente diferentes. Ahora, Micaías su nombre significa quién es como Jehová. Interesante que su nombre signifique tanto acerca de la gloria y la identidad del Dios Todopoderoso, y que todo lo que Micaías hizo fue totalmente lo contrario a demostrar la gloria de Dios, ¿sale? Pero bueno, aquí tenemos un hombre de falsa piedad. Un hombre de falsa piedad, ¿sale? ¿Qué vemos aquí? Queriéndole agradar a Dios a través de la falsa adoración, realmente yéndose a la idolatría, ¿no? Diciendo que en el nombre de Dios
estaba haciendo lo que estaba haciendo, ¿sí? Pero realmente este cuate era un ladrón, porque vemos claramente cómo le robó a su madre, ¿no? Y además vemos que es un hijo adulto. Ahorita más adelante vamos a ver por qué, porque consagra a uno de sus hijos, al mayor de sus hijos, o sea, tenía varios hijos como un sacerdote. Pero aquí tienes a este Micaías que llega y le dice a su mamá, oye, aparte me encanta casualmente, ¿no? Fíjense lo que dice en el versículo 2, ¿no? Micaías dijo a su madre, con respecto a los 1000 ciclos de plata que te robaron. Por cierto, aquí es otra de las cosas que la Nueva Versión Internacional como que lo va a redondear, ¿no? En todas las demás versiones dice 1100. La cantidad específica fueron 1100 ciclos de plata, que en ese tiempo era una fortuna por muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas es que más adelante vamos a ver cómo alguien es contratado por 10 ciclos de plata al año, y este cuate se había robado 1100, ¿ok? Entonces era una muy buena lana, pero casual, ¿no? Yo me imagino que están en la cena, ¿no? Y fíjense cómo dice aquí, con respecto a los 1000 ciclos, ¿no? Dice Micaías. Yo me imagino que está en la cena, ¿no? Y así como, oye mamá, por cierto, con respecto a los 1100 ciclos de plata que te robaron, pues yo te los robé, yo fui, ¿no? O sea, casualmente un lanonón que le robaron a la mamá, y él dice, con respecto a eso, mamá, por cierto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede aquí? Obviamente, este es un tipo que vivía en casa de su madre, un adulto, un hijo adulto que vivía en casa de su mami, que le estaba robando a su mami aparte, ¿no? Que tenía a los hijos en casa de su mami y que quitado de vergüenza le dice, yo te robé, mamá, discúlpame, ¿no? Un cuate que hace las cosas bajo sus propios términos y condiciones, ¿sale? Ahora, tenemos después a la mamá, ¿sale? Que dice la mamá, que el Señor te bendiga, hijo mío. Pero no nos dejemos engañar y solamente leamos lo que está en el versículo, a final del versículo 2, donde bendice a Micaías por haberle regresado el dinero por su confesión. Vean unas líneas atrás y dice, cuando Micaías le dijo que él había sido, le dice, con respecto a los 1000 ciclos de plata te robaron y sobre los cuales te voy a pronunciar una maldición. Tienes una mamá, tienes una señora que, como dice Santiago, de su boca brotan fuentes de agua dulce y fuentes de agua amarga, ¿no? Por un lado está maldiciendo a quien le robó. Ahora, no dice la Biblia específicamente qué tipo de maldición habrá sido, ¿no? No sé si fue una maldición así como, ¿quién fue el que me robó? Hijo de tal por cual, ¿no? Una cosa así. O fue una verdadera maldición, así de que, conjurada y toda la onda, ¿no? No lo sé. Lo que sí sé es que por un lado estaba maldiciendo de tal manera que eso fue lo que le dio miedo a Micaías, y por eso confesó que le había robado. Por eso lo dice, oye, por cierto, ¿no? Esa lana que te robaron, que tú estabas maldiciendo acerca de este tema, pues ¿qué crees? Casualmente fui yo, ¿no? Se me cayó sin querer aquí en la bolsa, iba pasando y se metieron ahí los 1100, ¿no? Y por otro lado la mamá diciendo, bendito seas, hijo mío, ¿no? Entonces, por algunas situaciones vemos que también, no nada más Micaías es medio raro, la mamá también. Dice aquí que ella consagra, dice, bendito seas, hijo mío, porque me estás confesando la verdad, ¿no? Voy a consagrar esta lana al Señor. ¿Y qué es lo que pasa acto seguido? ¿Cuánto le robaron? 1100 ciclos, ¿sale? Nueva Versión Internacional dice 1000 para redondearle, ¿no? Pero lo robaron por un lado 1100 y después dice, voy a consagrar este dinero para el Señor. Y lo que hace es que le habla a un cuate que hace ídolos y hace imágenes, ¿sí? Pero lo interesante es que no le va y le dice, ella dijo que iba a consagrar el dinero y no va y le dice, aquí están los 1000. Se embolsa 800 y le da 200, ¿no? Entonces es como, creo que también estamos viendo una señora que su corazón no es totalmente transparente y bien intencionado. Entonces en 4 versículos podemos ver un poquito de la cultura familiar, ¿no? Un hijo que vive ahí en casa de la mamá, un hijo adulto, clásico adulto, que nomás no madura y no crece y hace que la mamá le cuida a los hijos, le dé el dinero, le haga las cosas. Ahí tienes un Micaías que aparte le roba. Y por otro lado, la señora que es un poco contradictoria con lo que sale de su corazón, idólatra, ventajosa, porque aunque consagra el dinero al Señor, no le da todo el dinero al Señor, solo una parte, ¿sale? Se me hace muy interesante esa parte de
como por la maldición de la mamá fue que Micaías confesó, ¿no? Cuando nosotros estábamos chicos, una vez que ahí mi hermano, mi primo Fernando que está aquí y una prima que no está aquí, su hermana de Fer, estábamos en mi casa y mi mamá y mi tía que está ahí habían salido, ¿no? Hemos de haber tenido unos 10 años para abajo. Entonces no sé, si mi mamá tenía una docena de huevos en el refri, pues se me hacía poquito, ¿no? Pero la cantidad de huevos que hubiera en ese refri, se los fuimos y se los aventamos a nuestra vecina. Nuestra vecina en ese tiempo eran dos señoras, no sé si viudas o solteras, no lo sé, pequeñitas, ¿no? Bastante irritables, ¿sí? Y nosotros nos subimos a la azotea y aventamos huevos, hicimos un verdadero desastre, ¿no? Cabe mencionar que hicimos más cosas de vagancias ese día. Total, la verdad, creo que uno de los peores errores de mi mamá y de mi tía cuando éramos niños era dejarnos solos. Entonces, no sé por qué llegaron. Es el recuento de mi madre. Llegan de regreso ellas, se sientan ahí a la sala a platicar y ya saben, y llega la vecina y toca, ¿no? Y entonces nosotros, según mi madre, nos fuimos, nos escondimos y empezamos a decir, no fuimos nosotros, y no decíamos que habíamos sido nosotros, y la señora estaba, pero le salía humo de las orejas del coraje, que estaba toda su tejabán y su azotea llena de huevos ahí que se iban a podrir, iban a apestar, y oiga, sus hijos vinieron, hicieron todo esto, y nosotros no decíamos nada, ¿no? Entonces no importa cuánto nos regañaban, cuánto nos avergonzaban, cuanto nosotros no soltábamos la sopa. Este cuate, de la maldición que su mamá dijo, le dio tanto miedo que dijo, no ma, pues la verdad, esos 1,100 que te robaron, a lo mejor eran los ahorros de quién sabe cuánto tiempo, yo me los robé, ¿no? Y prefiere decirlo, y de ahí brota lo que podemos ver como un catalizador para conocer el corazón de esta familia, ¿no? Que está totalmente direccionado hacia la idolatría. Ok, ahora, como mexicanos, estamos bastante familiarizados, más familiarizados que otras culturas con la adoración a las imágenes, ¿sale? No voy a abundar acerca de eso, por respeto obviamente, y no es el momento, pero nosotros sabemos cómo es muy posible que las imágenes sí sean adoradas y veneradas, ¿no? Lo vemos aquí en el país y vemos más cosas además de nada más imágenes, ¿no? Cosas que son totalmente falsas y sinónimos de idolatría. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Que la señora dice, ay, gracias por devolverme el dinero, hijo, Dios te bendiga. Ahora voy a tomar ese dinero, lo voy a consagrar al Señor y vamos a hacer algunos ídolos y algunas imágenes para tenerlas aquí en casa y adorar a Dios. Bastante raro este asunto, ¿no? Sobre todo porque te voy a leer lo que dice Éxodo 20. En Éxodo 20, ¿alguien sabe lo que está? Los 10 mandamientos, lo que tú y yo conocemos como los 10 mandamientos, ¿no? Que el Señor le habló a Moisés en las tablas y que Moisés estaba recibiendo ahí. Fíjense lo que dice los 10 mandamientos, los primeros versículos de Éxodo 20. Y habló Dios estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordias a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Para el Señor es una cosa muy importante el hecho de que no adoremos a otros dioses. Importante. Al principio de los mandamientos hay muchas otras cosas y tú lo puedes ver en Deuteronomio, en la ley, podemos verlo en los salmos. Al rato vamos a leer un salmo acerca de eso, pero en muchas porciones de la escritura en el Antiguo Testamento podemos ver cómo el Señor ordena al pueblo de Israel no adorar dioses ni imágenes, ni postrarse y venerarlas. Y la señora, ¿qué dice? Voy a consagrar este dinerito que tengo. No creas que dice, voy a ir a la iglesia a diezmar, no, alguna cosa así, estoy alegorizando. Lo primero que piensa es, voy a hacer unos ídolos para postrarme a dioses paganos, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo un asunto de ignorancia, un asunto de canalizar la adoración en el nombre del Señor, porque está hablando el nombre del Señor, está diciendo, bendito sea Jehová. Está tratando de adorar a Dios de manera ignorante a través de adorar y construir imágenes para dioses paganos.
Esto es los primeros 4 versículos, versículos 5 y 6. Entonces Micaías tenía un santuario. No dice construyó un santuario, dice tenía un santuario. O sea, ya eran previamente idólatras. Hizo un efod. El efod es la vestimenta de un sacerdote, la vestimenta oficial de un sacerdote, y algunos ídolos familiares, y consagró a uno de sus hijos como... El versículo 4 dice, cuando él le devolvió la plata a su madre, ella tomó 200 siclos de plata y se los dio a un platero, quien hizo con eso una imagen tallada y un ídolo de fundición. No una, 2 imágenes que fueron puestos en la casa de Micaías. Micaías tenía un santuario, hizo el efod, algunos ídolos familiares, consagró a uno de sus hijos como sacerdote. Ahorita voy a leer lo que sigue. Quiere decir que se armó todo el circo, ¿no? Entonces, la mamá manda a hacer las imágenes. El Micaías ya tenía un santuario con algunos ídolos familiares. Yo creo que previamente algunos ídolos que ya la familia adoraba, ¿no? Híjole, me dan ganas de decir nombres, pero prefiero no decir nombres pero sería más chistoso si aplicara con nombres, ¿no? Pero tenían ahí sus estatuitas, tenían ahí sus imágenes ya previamente como familia. La mamá hace estos otros 2. ¿Qué dice Micaías? Vamos a hacer un efod, ¿no? Vamos a tener entonces vestimenta para un propio sacerdote. Y pues a ver a quién agarraré. A mi hijo el más grande, ¿no? De acuerdo a la ley, de acuerdo al orden del Señor, los sacerdotes tenían que venir de la tribu de Leví, tenían que ser levitas. Este cuate que dice, compa, ponle el efod, vente para acá, ahora tú eres el sacerdote. ¿Y qué creen? Ya tengo mi santuario en casa, in-house, hecho a la medida, con mis diosesitos, con mis ídolos paganos, con estas imágenes que mi mamá mandó consagrar, y aquí los tengo, y ya tengo mi sacerdote, ya tengo mi santuario. Entonces era así, algo así como un santuario chafón, ¿no? Como cuando vas y te venden la copia, ¿no? A Tepito, y te venden, oye, aquí tengo estos tenis, no son chafas, no son piratería, son clon, y el clon tiene un nivel de, no conozco, así de este cuate, no, yo no voy a tener uno chafa, un santuario chafa, voy a tener un clon, porque tengo sacerdote con efod y tengo todo. Versículo 6, en aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que parecía mejor. Está esta frase en la narrativa, el autor la pone aquí, porque es tan importante saber que estas cosas sucedían, no nada más porque no había un liderazgo, no nada más porque no había quien trajera dirección, sino porque en la naturaleza del ser humano está, cada quien quiere hacer lo que quiera y de acuerdo a sus parámetros. A mí me parece bien hacer esto de esta manera, tener mi santuario de esta manera. A mí me parece bien consagrar mi dinero para que nos hagan unas estatuas y las vamos a adorar. ¿Por qué? Porque mi hijo me confesó que me había robado. Y entonces eso les parecía bien y tener una conciencia que creían que era limpia, pero estaban haciendo todo lo contrario a lo que el Señor estaba realmente pidiendo de parte de ellos, ¿no? Ahora, una cosa importante que quisiera mencionarles es que unos libros atrás del libro de los jueces, un libro atrás está el libro de Josué, y en Josué podemos ver cuando se reparten las tierras y Josué le va a repartir a las 12 tribus de Israel sus tierras antes de entrar a la tierra prometida, que se juntan en un lugar que se llama Silo, ¿sí? Entonces están en el Silo y ahí está el tabernáculo, ahí montan el tabernáculo del Señor, ¿sí? O la tienda de reunión, que así le decían. En el tabernáculo estaba el arca del pacto, es decir, había, y lo vamos a ver ahorita, este tabernáculo, es decir, el santuario oficial, no el de Tepito que hizo Micaías, el oficial estaba en un lugar que se llamaba Silo, muy cerca de la región de Efraín. Es decir, había un lugar correcto para ir a oficiar tu adoración, a pedir el perdón de tus pecados a través de los sacrificios, aprovechar un verdadero sacerdote. Había un lugar correcto para hacer lo que estaba cerca de donde ellos vivían. No es como que dijeron, bueno, es que nos queda tan lejos el santuario que hacemos aquí uno propio en la cochera. No, había uno ahí cercano, había un lugar oficial para hacerlo. Estaba en Silo. Y podemos ver a través de la escritura que en Silo duró el tabernáculo por muchos años. ¿Sale? Ok. Entonces continuamos, versículo 7. Un joven levita que vivía como extranjero en Belén de Judá salió de aquella ciudad en busca de algún otro lugar donde vivir. En el curso de su viaje llegó a la casa de Micaías en la región montañosa de Efraín. Aquí vemos a un perdido, ¿sí? Dice que es un levita, ¿ok? Cuando se repartieron las tierras,
cuando se le dio a cada tribu una tierra, ¿sí? Y lo puedes ver en Josué, unos capítulos anteriores, deliberadamente dice el Señor que a los levitas no les dio una tierra porque su chamba era precisamente estar y servir donde estuviera el tabernáculo. ¿Sí? Ellos tenían que servir ahí junto con los sacerdotes, ellos eran parte de ese era su oficio, esa era su tarea. O sea, el Señor dice, a ellos no les vamos a dar una tierra específica porque ellos tienen que ser móviles, porque van a ser servidores. Ese era el punto con el levita. Es decir, este levita, que en el capítulo 18 vamos a ver que se llama Jonatán, ¿sí? Ahí va a salir su nombre, ¿sí? Medio raros. Ahí tú vas a darte cuenta que él tenía un lugar donde tenía que estar, que es el tabernáculo que estaba en Silo. Pero aquí lo que ves es que un joven levita que vivía como extranjero, de entrada vivía como extranjero, no estaba en un lugar específico, en Belén de Judá, salió de ahí buscando otro lugar, o sea, de donde no pertenecía, a otro lugar donde no pertenecía, y llega a la casa de Micaías en la región montañosa de Efraín. Entonces este levita andaba perdido, no estaba cumpliendo su función, había abandonado lo que era su llamado a servir y andaba ahí vagando, pero sí, obviamente diciendo, soy un levita, ¿no? Versículo 19, ¿de dónde vienes?, le pregunta a Micaías. Soy levita de Belén de Judá, ¿no? Soy evangelista, soy pastor, soy apóstol, soy profeta, ¿no? Y nos ponemos nuestros títulos, y a donde sea que vas dices tus títulos antes de quién eres. Este cuate perfectamente sabía que no estaba en el camino correcto de lo que era su llamado, ni en el lugar correcto donde tenía que estar, y sin embargo pone su llamado, su profesión ministerial primeramente cuando se presenta, ¿no? Y Micaías, ¿qué dice? Vive conmigo, y sé mi padre y sacerdote, y yo te voy a dar 10 ciclos de plata al año, además de ropa y comida. Micaías se había robado, ¿cuánto? 1100. Si vemos 1000 en la nueva versión internacional, quiere decir que le está ofreciendo ¿cuánto porcentaje? ¿Cuánto? El 1% al año de lo que se había robado. Sabemos entonces ahora cuánta lana se había robado Micaías, ¿no? El 1% era un sueldo suficientemente atractivo para un levita que, por cierto, tenía que vivir de los diezmos del pueblo, ¿sí? Pero este cuate ve eso como algo atractivo, como un buen negocio. Dice, pero claro, por un lado él dice, qué buena chamba, aquí me voy a desempeñar en lo que sé. Sí, no es en el sector público, es en el sector privado, ¿no? En un santuario privado, en una casa, aquí voy a poder servir en lo que sé, en lo que es mi jale. Además, este cuate me va a dar una lana, me va a dar dónde vivir, me va a dar ropa, porque aquí la ropa obviamente incluía un par de outfits, ¿no? El efod, el oficial, el uniforme, el del jale y el casual, ¿no? Entonces me va a dar ropa y aparte me va a dar comida. Entonces, si este es un cuate que le mete billetes al santuario, es un cuate que le va a meter billetes a este otro santuario, ¿no? Entonces el levita dice, de aquí soy. Y Micaías, ¿qué dice? Perfecto, ahora sí, hijo, gracias. Todos sabíamos que eras un sacerdote chafón, que no era real, pero ahora ya tenemos un levita. Entonces ahora mi santuario va a ser poquito más legítimo, ¿no? Ahora ya es clon, no sé qué de categoría, ¿no? O sea, ya se parece más al real. Entonces agarra y trae al levita, que es curioso que el levita diga que sí. Un levita sabía, y si tú ves el Deuteronomio y ves la ley, el pueblo de Israel sabía que estaban llamados a destruir la adoración a ídolos paganos. Un verdadero siervo fiel del Señor hubiera entrado a esa casa y hubiera dicho, por supuesto que no, esto es idolatría, esto es pecado, y aparte voy a romper todas estas imágenes. Lo siento por tu mami que le metió 200 de los ciclos que le robaste, que hay inversión de tu mamá aquí. A Dios lo voy a tronar, lo vamos a quemar, lo vamos a hacer pedazos, esto no le agrada al Señor. Ah, pero este levita chafa también. Dice, no, hombre, sí, venga, agarro el jale, ¿no? Versículo 11. El joven levita aceptó quedarse a vivir con él y fue para Micaías como uno de sus hijos. Luego Micaías insistió al levita y así el joven se convirtió en su sacerdote, invistió al levita y así el joven se convirtió en su sacerdote y vivió en su casa. Versículo 13, y Micaías dijo, ahora sé que el Señor me hará prosperar porque tengo un levita como sacerdote. O sea, Micaías en su confusión, en su ignorancia, estaba haciendo todo esto para recibir la bendición del Señor Todopoderoso. Qué gacho, qué lástima, qué tristeza.
que él queriendo hacer todo lo correcto, estaba haciendo todo lo incorrecto. Pero ¿qué pasa? Micaías estaba olvidando la historia del Señor, el pacto del Señor con el pueblo de Israel. Estaba olvidando lo que Dios había traído, como dice al principio en Éxodo, de la casa de servidumbre, habiendo librado al pueblo de Israel. Estaba olvidando cómo los llevó a través del desierto, proveyó para ellos, les trajo una tierra prometida. Estaba olvidando la ley que el Señor le había dado a su pueblo, las tablas de la ley. Estaba olvidando la palabra de Dios, estaba olvidando lo que era correcto. No era como que podemos pensar que podía haber sido ignorante ante estas situaciones, pero no había nivel de ignorancia en el pueblo de Israel que realmente te hubiera llevado a decir, bueno, voy a hacer solamente para ganar el favor de Dios, voy a adorar a dioses paganos. Este cuate estaba haciendo deliberadamente algo que estaba mal. Estaba el Silo cerca, donde estaba el tabernáculo, y él podía ir ahí, consultar a un sacerdote real. Si la mamá quería consagrar su dinero como una ofrenda para esto, pudo haberla llevado ahí. Todo lo que hicieron fue deliberado, ¿no? Y a veces me pongo a pensar, y nada más lo quiero dejar sobre la mesa, tengamos cuidado, familia, con lo que escuchamos, con lo que vemos, con lo que leemos. Así como Micaías, yo he escuchado de verdad historias de un cuate que tenía mucha lana y dijo, bueno, amo a Dios, sí amo a Dios, y tengo tanta lana que voy a invertir en una iglesia, y voy a poner una iglesia, y le voy a poner mejor sonido, las mejores pantallas, y voy a contratar a estos músicos que a lo mejor no son cristianos, que no conocen absolutamente nada de teología, que no saben quién es Jesús, que no saben por qué necesitan un Salvador, pero que saben tocar, y ahí les va una lana, yo tengo lana. Hoy en día hay Micaías, hoy en día hay levitas como ese Jonatán, y se encuentran y son uno para el otro. Uno que dice, tengo lana para jalarte, aunque no sé ni qué estoy haciendo, en mi ignorancia lo estoy haciendo en nombre de Dios. Y el otro que dice, pues no me importa conocer tanto de Dios ni seguir tanto el orden, tú tienes lana, yo voy para allá. Y muchas veces están sus enseñanzas, lo que están haciendo, al alcance de todos y pueden ser atractivos para todos. Solo les animo, como parte del equipo pastoral, a que tengan cuidado con eso. Tengamos cuidado porque sigue existiendo quien no hace las cosas de manera correcta en nombre de Dios y que realmente se están promoviendo cosas que tienen que ver con idolatría, ¿no? Idolatría a este tipo de... Así se ve el cristianismo, así se visten los pastores cristianos, así hablan los cristianos. Así se tiene que ver una iglesia. Y si no se ve de esta manera, hoy no, qué anticuados, qué chafa, o qué disruptivos, ¿no? O sea, para los dos extremos hay. Tengamos cuidado porque sigue habiendo idolatría por causa de ignorancia. ¿Sale? ¿Están conmigo? Sí. Muy bien. Vamos al capítulo 18, por favor. Hasta hoy estamos, el levita aceptó el jale, está en la casa de Micaías, en el santuario personalizado, en la casa de Micaías, todo está funcionando, adorando a Dios, el levita ahí está, Micaías contento, tengo mi propio santuario, el Señor me va a prosperar y me va a bendecir. Versículo 1, capítulo 18, en aquella época no había rey en Israel, otra vez el autor diciendo, para que les quede claro, todo el mundo hacía lo que quería de acuerdo a su propia conciencia, y la tribu de Dan andaba buscando un territorio propio donde establecerse, porque hasta ese momento no había recibido la parte que les correspondía de entre las tribus de Israel. Aquí lo que podemos ver es que si tú lees el libro de Josué, a la tribu de Dan se le fue asignado un territorio del cual ahí estaban, ¿sí? Más adelante vamos a ver Sora y vamos a leer aquí en el capítulo los nombres Sora y Estaol, regiones que son parte de casi 20 regiones que el Señor le dio a la tribu de Dan. Entonces no es que no tenían una región, es que, y esto es importante, por favor ponme atención en esto, la tribu de Dan no estaba contenta con lo que el Señor les había dado y andaban queriendo buscar otra cosa. ¿Por qué? Porque los amorreos, porque las otras tribus los estaban oprimiendo, los habían lanzado. Si tú lees de nuevo Jueces 1, te das cuenta que las tribus paganas los estaban orillando hacia la montaña y no los dejaban bajar a los de Dan. Entonces Dan no es que no estuviera en su territorio, es que me los estaban buleando y estos cuates no estaban creyéndole al Señor y se estaban dejando oprimir. Entonces, ¿qué pasa? Pues mejor, en vez de aceptar lo que el Señor nos dio y pelear por lo que es nuestro y creerle al Señor, le busco por otro lado. No es que no tuvieran tierras, es que querían hacer su propia voluntad, ¿sí?
Versículo 2. Ahí lo dice: desde Sora y Estaol, los danitas enviaron a 5 de sus hombres más valientes, los que se pegaban el tiro con quien fuera, los que no les daba miedo nada, para que espiaran la tierra y la exploraran. Les dijeron los danitas: vayan, exploren la tierra. ¿Sí? Y los hombres entraron en la región montañosa de Efraín y llegaron. ¿A dónde creen que llegaron? Ya lo leíste ahí. Y llegaron hasta la casa de Micaías, donde pasaron la noche, ¿no? Probablemente al ser un santuario, también Micaías era hospedador, ¿no? Y decía: hoy tenemos un super deal, hoy la noche no está en 2000 ciclos, está en 1000 ciclos de plata, ¿no? Quédate ahí en el santuario y conoce a nuestros dioses y conoce a nuestro levita, que sí es legítimo, No sabemos, a lo mejor era muy hospedador. Total que estos 5 cuates llegan y pasan la noche y se quedan. Cuando estaban cerca de Micaías, de la casa, reconocieron la voz del joven levita. Así que entraron allí y le preguntaron: ¿quién te trajo aquí? ¿Qué haces en este lugar? ¿Qué buscas aquí? La tribu de Dan, pueblo de Israel, que conocen al Señor, sabían que ese levita no tenía que estar ahí. Dicen: caray, ¿tú qué onda? ¿Qué estás haciendo aquí? El joven les contó, versículo 4, el joven les contó lo que Micaías había hecho por él y dijo: me ha contratado y soy su sacerdote. Hasta ahí la tribu de Dan debió de haber dicho: estás mal, ¿cómo crees que hiciste eso? ¿Cómo crees que estás recibiendo lana y contribuyendo a una religión pagana de un cuate que no está haciendo las cosas bien? ¿Cómo crees? Versículo 5, la tribu de Dan, los 5 hombres, los más valientes, los más truchas de la tribu, le dicen: te rogamos que consultes a Dios para que sepamos si vamos a tener éxito en nuestro viaje. No sé si te ha pasado que estás viendo una situación difícil y vas y le pides consejo a aquel que está más perdido que tú en una situación todavía más difícil, ¿no? Y se junta un roto con un descosido. Aquí tienes a estos perdidos queriendo desechar y abandonar la tierra que el Señor les había dado, yendo con otro perdido que había abandonado su servicio en el tabernáculo para pedirle un consejo. Tú que estás más cerquita de Dios, pregúntale si vamos por buen camino y si vamos a tener éxito. Ay, papá, versículo 6. Y el sacerdote responde: vayan en paz, su viaje tiene la aprobación del Señor. ¿Qué onda con este cuate? Todavía diciéndole: no, sí, yo sentí de Dios, ¿no? Sentí de Dios decirte que vas a tener éxito. Dios me lo dijo. ¿Qué? O sea, aquí ves toda una mecánica, toda una dinámica, toda una religión estableciéndose en el nombre del Señor, con todo el ADN incorrecto, con todos los valores incorrectos, con todo lo contrario a lo que es la gloria de Dios. Qué increíble, ¿no? Los 5 hombres se fueron, vamos a darle más prisa. Los 5 hombres se fueron y llegaron a Laís, donde vieron que la gente vivía segura, tranquila y confiada, tal como vivían los sidonios, ¿no? Llegan ahí a Laís, un lugar sin seguridad, un lugar donde la gente era pacífica. Fíjense, gozaban de prosperidad y no les faltaba nada. Además, vivían lejos de los sidonios y no se relacionaban con nadie más. O sea, esa era la presa perfecta para ellos. Si hemos de salirnos de lo que el Señor nos dio como heredad, si hemos de buscar otro lado, no nos importa esto. Ay, no, Dios, qué flojera creerte a ti tus promesas, mejor voy a buscar yo por mi lado. Llegas ahí y los ves desprotegidos, donde todo abunda, donde son pacíficos, en un lugar lindo. De hecho, si tú lees historia en Israel un poquito, este lugar, ahí se estableció la tribu de Dan, y de ahí había fuentes y manantiales que llegan al río Jordán. Por eso el río se llama Jordán, porque viene de la región de Dan, de la tribu de Dan. Ahí se establecieron un lugar hermoso, lindo para ellos, pacífico, pero que la gente no tenía por qué ser conquistada, no se metían contra nadie. Estos cuates cometieron una atrocidad. Versículo 8, cuando volvieron a Sora y Estaol, precisamente el territorio que el Señor de primera mano les había dado, sus hermanos les preguntaron cómo les fue, y ellos respondieron: subamos y ataquémoslos, acabemos con ellos, casi, ¿no? Hemos visto que la tierra es excelente.
¿Qué pasa? ¿Se van a quedar ahí sin hacer nada? No duden un solo instante en marchar ahí a apoderarse de ella. Cuando lleguen ahí encontrarán a un pueblo confiado y una tierra espaciosa que Dios ha entregado en manos de ustedes. Eso no era cierto. Eso era lo que el sacerdote les había dicho. Pero el Señor ya les había dado una tierra. Sí, es una tierra donde no hace falta absolutamente nada. Versículo 11. Entonces partieron de Zorai y Estaol 600 danitas armados para la batalla. 600. Eso está chistoso, ahorita les voy a decir por qué. Subieron y acamparon cerca de Kiriat Jearim en Judá. Por eso hasta el día de hoy y el sector oeste de Kiriat Jearim se llama Mahané Dan. Desde allí cruzaron hasta la región montañosa de Efraín y llegaron ¿a dónde? O sea, unos días antes había 5, unos días después, porque el sacerdote les bendijo, si vayan, van a conquistar, su camino es exitoso. Unos días después llegan 605 danitas. O sea, imagínate al sacerdote así de, oye, qué buen consejo les acabo de dar a estos cuates, ¿no? Vas, te duermes, despiertas y hay 605 allá afuera de tu casa. Pero entonces los 5 hombres que habían explorado la tierra de la Is dijeron a sus hermanos, oigan, antes de llegar acá, ¿saben que una de esas casas tiene un efod, algunos ídolos familiares, una imagen tallada y un ídolo de fundición? Ahora bien, ustedes sabrán qué hacer. Me encanta, ¿no? Porque los danitas muy gandallas se dicen entre ellos, pues ya se la saben, ¿no? Como cuando te van a asaltar en el metro en Ciudad de México y alguien se dice, pues ya se la saben, ¿no? Así literal, los danitas llegaron y dijeron, oye, este cuate allá a la casa que vamos a llegar, nomás para que sepan, está llena de cosas que nos convienen, ¿no? Ídolos, un efod, hasta un sacerdote tienen, ya se la saben, ¿no? Versículo 15. Entonces se acercaron allí y entraron en la casa del joven levita, que era la misma de Micaías, claramente, y los adoraron amablemente. So, imagínate estos 5 cuates que habían llegado, nos dicen, ¿qué onda, mi levita? ¿Cómo estás? Y el otro, ¿qué onda, mis danitas? Bien chido, qué buena onda, qué gusto verte de nuevo, ¿no? Y fíjense, versículo 16, los 600 danitas armados para la batalla, 600 danitas armados para la batalla, se quedaron haciendo guardia en la entrada de la puerta. Los 5 hombres que habían explorado la tierra entraron y tomaron la imagen tallada, el efod, los ídolos familiares y el ídolo de fundición. Mientras tanto, el sacerdote y los 600 hombres armados para la batalla permanecían en la entrada de la puerta. Es decir, llegaron los 605, saludan a este cuate y los 5 le dicen, ¿me aguantas aquí con los 600 cuates que están todos armados y listos para la batalla? Y el sacerdote, pues ok, y se queda en la puerta con 600 cuates listos para la batalla, mientras los otros 5 se meten y la agandallan todo lo que el santuario tenía, ¿no? O sea, imagínate también lo cobarde, débil y hasta cierto punto sumiso que era este sacerdote, ¿no? Ahí se queda, ¿no? Con los 600 cuates ahí. Bueno, el clima, ¿no? Ha estado frío estos últimos días, ¿no? Y los 600 de ahí del ejército, todos armados y todos así salvajes. Sí, ha estado medio frío, ¿no? Y los otros cuates mientras robándole todo. Cuando aquellos hombres entraron en la casa de Micaías y tomaron la imagen tallada y el efod, los ídolos familiares y el ídolo de fundición, el sacerdote les preguntó, versículo 18, al final del 18 dice, ¿qué están haciendo? ¿No? Este cuate así temeroso y así como me lo imagino, osó preguntarles, ¿qué onda? ¿Qué rollo? ¿No? ¿Qué están haciendo? Y los danitas voltearon, bien sencillo, ¿no? Y le respondieron, versículo 19, ¡hey, silencio! No digas ni una sola palabra. Ven con nosotros y serás como nuestro padre y sacerdote. Fíjense esto. Este pitch de ventas, ¿no? Fíjense este pitch de ventas. Le dicen los danitas a Levita, ¿no crees que es mejor ser sacerdote de toda una tribu y de un clan de Israel que de la familia de un solo hombre? No, hombre, pues mi compa le brillaron los ojos, ¿no? Y dijo, oh, sí, cierto, perdón por haberles preguntado que qué estaban haciendo. Una disculpa, sí es cierto. Dice versículo 20, el sacerdote se alegró, tomó el efod, los ídolos familiares y la imagen tallada y se fue con esa gente. Es decir, no nada más les dijo sí, sino que les dijo, déjenme, les ayudo a vaciar esta casa, ¿no? Me pongo mi efod y vámonos, manos a la obra, al jale, a darle.
Versículo 21. Ellos poniendo por delante a sus niños, su ganado y sus bienes, se volvieron y partieron. Es decir, agarraron sus triques, nomás llegaron a la región montañosa de Efraín, a la casa de Micaías, a vaciar la casa, a dormir un rato, a que los 600 saludaran al Jonatán, a venderle la idea y vámonos, ¿no? Pero, y esto está triste, cuando ya se habían alejado de la casa de Micaías, los hombres que vivían cerca de Micaías se reunieron y dieron alcance a los danitas. Como gritaban tras ellos, los danitas se dieron vuelta y preguntaron a Micaías: ¿qué te sucede? ¿Por qué has convocado a la gente, a tu gente? O sea, ¿qué pasó? Que ahí en la colonia, pues la raza se dio cuenta, ¿no? De la colonia. Oye, llegaron estos 605 cuates, le vaciaron la casa, el santuario al Micaías. Vean, o sea, la raza dio cuenta. Entonces el argüende se hizo ahí en la colonia y se juntaron los vecinos, que no se cagan, y se juntaron y empezaron a corretearlos y gritando, le estaban gritando. Entonces los danitas voltean y le dicen a Micaías: ¿qué te sucede? ¿Por qué haces tanto argüende? ¿Por qué convocas a la gente? Y Micaías respondió, y esto está muy triste: ustedes, fíjense bien, se llevaron mis dioses, que yo mismo hice, y también se llevaron a mi sacerdote y luego se fueron. ¿Qué más me queda? Ya no tengo nada, y todavía se atreven a preguntarme que qué me sucede. Oigan, qué triste, la verdad. Qué triste, porque toda la identidad de Micaías estaba puesta en su falsa religión pagana, en su adoración a ídolos. El cuate dice: te estás llevando mis dioses que yo hice, ¿no? Como cuando, ¿por qué te llevas mis canicas, no? Mis juguetes con lo que estoy jugando. Chécate lo que dice el Salmo 115. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. ¿Por qué han de decir las naciones: ¿dónde está ahora su Dios? Y responde el salmista: nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. En un contraste, versículo 4 del Salmo 115. Pero los ídolos de ellos, fíjense bien, son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos con los que lo hacen y todos los que en ellos confían. Aquí estaba los danitas robándose a sus ídolos, y el Micaías ofendidísimo porque se lo estaban robando, y todavía diciendo: se están llevando mis dioses, o sea, mis autoridades divinas, pero que además te platico, yo las hice con mis manos, o sea, no, o sea, así de irónico estaba el asunto. Pero, ok, Micaías, ¿y qué tus dioses no se pueden defender solos? Si son dioses realmente, si realmente están en favor para ti, si realmente tienen misericordia y poder, si realmente son lo que dicen que son, que tú estás venerando, ¿por qué fácilmente los está cargando un ejército y se los está llevando? Porque los dioses y las imágenes son totalmente insignificantes delante del Dios poderoso y glorioso. Las imágenes, para empezar, son incongruentes. ¿Cómo puedes poner en una imagen que se vende en algún lugar y que pones ahí en tu casa, cómo puedes encapsular toda la gloria del Dios magnífico y maravilloso en una imagen? Y además las imágenes guían incorrectamente a la gente a poner su adoración en algo que no es el Dios verdadero. Por eso nosotros no creemos en las imágenes ni adoramos imágenes, porque la Escritura lo dice, pero porque hay certeza en por qué lo dice. Tenemos un Dios vivo al cual podemos adorar directamente. Micaías tenía un tabernáculo cerca donde podía adorar libremente. ¿Y qué pasa? Comienza su propia religión. ¿Y qué pasa con esos ídolos? Alguien más se los robó, se los llevaron. Ni siquiera se quedaron con él. Pero nuestro Dios es fiel con nosotros. Nuestro Dios sí
es bilateral. Nuestro Dios, al que le adoramos y le amamos, sí responde, sí está vivo, sí ve, sí oye, sí camina, sí habla. Las imágenes menosprecian la gloria de Dios, tengamos cuidado con eso. Ok, entonces pobre Micaías les dice: oye, te llevaste todo lo que hice con mis manos, ¿qué más me queda? Y todavía me preguntan que qué me pasa. Entonces los lanitas respondieron muy considerados, perdón. Versículo 25: no nos levantes la voz, no sea que algunos de los nuestros pierdan la cabeza y los ataquen a ustedes, y tú y tu familia pierdan la vida. Así como cuando te pitan en el tráfico, ¿no? Que bájale porque no sabes con quién te estás metiendo, ¿no? O sea, literal así los danitas con Micaías: oye, cálmate, brother, no me grites, porque uno de nosotros se puede volver medio loco y les va a dar cuello a ti y a tu familia. Y así los danitas siguieron su camino, y Micaías, versículo 26, viendo que eran demasiado fuertes para él, se dio la vuelta y regresó a su casa, ¿no? Ahora otra vez con la mamá: mami, ¿qué crees? No nada más te había robado, ¿te acuerdas? Ahora ya me robaron a mí todo lo que pusimos con tu dinero. Pues una disculpa, ¿ahora qué negocio emprendemos, no? Ahora ponemos unas quesadillas aquí en la cochera, ¿o qué hacemos? Versículo 27. Y así fue como los danitas se adueñaron de lo que había hecho Micaías y también de su sacerdote. Luego marcharon contra Laís, un pueblo tranquilo y confiado, mataron a sus habitantes a filo de espada y quemaron la ciudad. Versículo 28: no hubo nadie que los librara porque vivían lejos de Sidón y no se relacionaban con nadie más. Esta era una comunidad aislada que no tenía cómo defenderse. La ciudad estaba situada en un valle cercano a Bet Rehob. Después los mismos danitas reconstruyeron la ciudad y se establecieron allí. Le llamaron Dan en honor a su antepasado, el mismo nombre que fue hijo de Israel. Antes la ciudad se llamaba Laís. Aunque antes la ciudad se llamaba Laís, perdón, no traje mis lentes. Versículo 30: allí erigieron para sí la imagen tallada. Y Jonatán, fíjense bien, aquí es la primera vez que identificamos a este levita que se prostituyó por 10 ciclos de plata al año. Ahora iba a ganar más, claro, pero se llama Jonatán, dice el versículo 30, hijo de Gersón y nieto de... ¿Están en su Biblia? ¿De quién era nieto este cuate? De Moisés. Alguien del linaje de Moisés había patrocinado una falsa religión. Qué vergüenza. Yo creo que el autor y la palabra de Dios menciona quién era para que nos demos cuenta que hasta en las mejores familias suceden cosas que no le agradan al Señor. Y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el tiempo del exilio. El cuate se aferró al puesto y como... Aquí no pasa, ¿no? Pero como pasa en otras iglesias, ahora el nuevo pastor es el hijo del pastor, y el nuevo pastor es el nieto del pastor, y así por generaciones. 31, instalaron la imagen. Aquí no pasa porque Matías tiene 6 años, pero espérense que crezca. Exactamente, ya ahorita vino Pablo. Ok, esto lo borramos de YouTube. Está el tiempo del exilio. 31, último versículo. Instalaron la imagen tallada que había hecho Micaías. Y fíjense esto tan interesante, por eso hablábamos del Silo. Y allí quedó todo el tiempo que el santuario de Dios estuvo en Silo. ¿Qué quiere decir? Que ellos pusieron su propio ídolo. El santuario que tenía Micaías lo potencializaron, lo pusieron en la ciudad que conquistaron a la brava, matando, conquistando a inocentes que no merecían, quitándole su ciudad, instalaron ahí su religión. Todo el tiempo, específicamente el autor menciona que el santuario de Dios estuvo en Silo. Es decir, deliberadamente haciendo lo que se les pegaba la gana. Aquí termina Jueces 17 y 18. No es como otras donde vemos el juez. Aquí vemos, como les dije en esa analogía del avión, lo que sucedía en las casas, las situaciones específicas. Una de esas situaciones que se provocó por la ignorancia y la idolatría de una familia. Tengo 3 puntos para ustedes, ¿sale? Vamos a concluir con esto. Punto número 1. Cuida los altares. Cuidemos los altares construidos en nuestra propia casa. Déjame decirte algo, estamos hechos para adorar. En nuestro ADN está la adoración para el Señor. Esa adoración es redimida cuando venimos a Cristo, cuando hoy conocemos el propósito de nuestra adoración que está en Jesús. Ahí entonces
hace clic tu naturaleza como adorador. Ahora ya sabes a quién adorar. Ahora ya tienes un propósito de la adoración, ¿no? Jesús es digno de toda la adoración. Jesús no es el santuario chafa ni un santuario pirata. Jesús es verdaderamente nuestro objeto de adoración, nuestro objetivo como en nuestra vida. Dice la alabanza, que dice la Biblia, que estamos hechos para la alabanza de su gloria. Toda la obra de Cristo, todo lo que Él ha hecho en nosotros para la alabanza de la gloria del Señor. Pero ese ADN que tenemos como adoradores constantemente nos juega chueco y no nos damos cuenta, y podemos estar construyendo nuestro propio santuario clon en nuestra propia casa. Fíjate el tipo de ídolos que puedes estar construyendo en tu casa. De la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Y con 10 minutos que llegues a la casa de alguien y le escuches hablar, probablemente sepas qué son las cosas que esa persona adora. Tengamos cuidado, porque una cosa que te voy a decir esto: por la confesión del robo de Micaías se construyeron unas imágenes. Esas imágenes terminaron convirtiéndose en la religión de toda una tribu de Israel. Tú nunca sabes, no estoy diciendo que vas a empezar una religión en tu cochera. Espero que no lo hagas, ¿verdad? La verdad, eso me bendeciría mucho, ¿sale? Pero lo que sí te puedo decir es que los ídolos que tú pongas en tu casa, se lo vas a contagiar a alguien más. Micaías se lo contagió a toda una tribu. Tú no sabes si tus hijos van a empezar a idolatrar lo mismo que tú, si tus hijos van a empezar a hablar de las mismas cosas que tú. Y ya hemos hablado muchísimo de las cosas que pueden convertir ídolos falsos en esta vida, ¿no? Prácticamente todo, porque como somos tan susceptibles a adorar, podemos terminar adorando relaciones, amigos, a mi esposa, a mi esposo, a victimizarme, ¿no? El trabajo, el dinero, viviendo todo el tiempo con falsas ideas y sueños guajiros de lo que vas a hacer sin estar enfocado en tu realidad. O sea, tantas cosas pueden convertirse en ídolos, pero ten cuidado, porque una cosa es que seas susceptible a eso y que puedas decir: Señor, prefiero tu voluntad, ahorita lo vamos a ver y me someto a lo que es lo que tú me dices. Pero otra cosa es que se te salga de las manos, que prácticamente le hagas un altar en tu casa. Porque si empezamos a crear altares de esos ídolos, vamos a contagiar a otros. Tengamos cuidado con esto. Pongamos nuestra adoración en Cristo. En Él está la verdadera razón para adorar. Que tu casa esté llena de reverencia para Él, de adoración para Él. Que tu corazón esté lleno de gratitud para Cristo. Que haya testimonios en tu casa de la grandeza del Señor en la vida de la familia. Que si se ha de hablar de adoración, la adoración sea para el Señor verdadero. ¿Están conmigo? Tengamos cuidado con los altares que construyamos en nuestra casa, porque pueden venir de ignorancia, como la de Micaías. Ignorancia como queriendo, ¿no? Que quiero ser ignorante, por eso no voy a ir al Silo donde está el tabernáculo, mejor aquí me hago mi propio. Puede ser un asunto así. Ten cuidado. Punto número 2. No personalices tu religión. Ay, ¿por qué lo puse así? No personalicemos nuestra religión, ¿no? Micaías dijo: voy a combinar un poco de mi conocimiento de la adoración a Jehová, porque lo quiero hacer en nombre de Jehová, con la adoración a mis dioses familiares, poquito de Dios, pero poquito de estas imágenes que hizo el platero con los 200 varos que mi mamá le dio, ¿no? Poquito de mi conocimiento de la ley del Señor con este sacerdote chafón, porque como sé poquito de esto, pues puedo traer a este. Eso se llama sincretismo. Y yo no sé si tú has escuchado hoy en día, pero mucha gente hoy en día dice: no, yo sí creo en Dios. Justo hace unos días estaba platicando con alguien que conocimos, mi esposa y yo, una pareja que conocimos, mi esposa y yo, en una reunión social ahí de la escuela de mi hijo. Y era un asunto así: yo sí creo en Dios, pero fíjate, también creo mucho en el karma, ¿no? Y además de eso, también creo tanto en esta otra cosa, pues. Y también yo procuro rezarle a todas estas cosas raras que tengo, y ponemos estos rituales donde nos pintamos la cara y nos vamos al bosque. Pero sí, Jesús es el Hijo de Dios,
O sea, no personalicemos lo que creemos. Lo que creemos está en la Escritura. Y Dios no comparte su figura de Dios con nadie. Y para Dios es importante que no idolatremos a nadie y que nuestra fe sea genuina y no esté contaminada con otras cosas. Tengamos cuidado porque hoy el mundo es una mezcla de un montón de cosas. Ten cuidado lo que escuchas y lo que sigues. Ten cuidado. En todos lados donde estemos va a haber alguien que te va a decir, oye, pero ya calaste esto, ¿no? Y déjate tú que te digan que vayas a la ayahuasca, ¿cómo se llama esa droga medio rara? No estoy diciendo las cosas así tan bulas y tan enormes, ¿no? Simplemente, oye, el horóscopo, fíjate que dice esto. Tú que eres Sagitario, yo creo que vas a tener este problema, ¿no? Brother, yo soy lo que la Biblia dice que soy yo. Yo creo en el Dios de la Biblia, yo creo en Jesucristo, ¿no? No personalices tu religión, no hay mezclitas raras. Por un lado es el sincretismo y por otro lado es el existencialismo, ¿no? Lo que mi experiencia dice que estoy cómodo con eso estoy cómodo. A ti lo que te funcione, ¿no? O sea, si a ti te funciona ir los domingos a Central Gracia está padre, pero si el lunes ya le quieres pegar un rato a Buda y hacer algo de yoga, también lo que te funcione. No estoy diciendo que el yoga sea malo como ejercicio, ¿no? O sea, mientras no hagas un ritual ahí del Medio Oriente, pero lo único que estoy diciendo, no se trata de nuestra experiencia y lo que nos da a nosotros tranquilidad espiritual, ¿no? Nuestra conexión y la manera que ejercemos nuestra fe es de acuerdo a quien es Dios y la Escritura. ¿Sí están conmigo? Que creamos como Pedro dijo. Cuando Pedro y Pablo estaban en la cárcel y los agarraron, después los ponen la autoridad de Jerusalén ahí y están los fariseos y están ahí toda la crema y nata, les dice, defiéndanse, ¿no? Y una de las cosas que Pedro dice cuando estaban orando y predicando públicamente por lo que los metieron a la cárcel es, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Si nuestro corazón no dice eso, entonces probablemente estás personalizando tu religión. Estás siendo una persona religiosa, espiritual, con experiencias espirituales, pero que no has sometido tu vida a Jesucristo, el nombre sobre todo nombre, el único en el que hay salvación, el único en el que hay propósito, el único en el que verdaderamente se llega a Dios Padre. Tengamos cuidado, no se mezcla Jesús con nada. ¿Están conmigo? Punto número 3. Prefiramos la voluntad de Dios a la nuestra. La tribu de Dan dijo, ok, no me encanta la tierra que el Señor me ha dado, me la veo difícil, ¿por qué no busco yo mi propia tierra y mis propias conquistas? Y así es como se van y exploran y en el camino se encuentran con la casa de Micaías y con el levita y demás. Micaías, ¿qué dijo? Yo prefiero mi propia voluntad, yo hago mi propio santuario. El levita, que dijo, no, yo que voy a andar yendo al tabernáculo y viviendo de las limosnas del pueblo de Israel, cuando este compa me da una muy buena chamba y me puedo quedar aquí, aunque sea herejía totalmente y apostasía, no pasa nada, yo aquí me quedo y gano mi lana. No escojas tu voluntad. Probablemente tu voluntad te va a llevar probablemente a lo contrario de lo que el Señor quiere para ti. No quiere decir, mira, ni te voy a decir no persigas tus sueños, ni tampoco te voy a decir olvida tus sueños, ¿no? O más bien no te voy a decir olvida tus sueños, también te voy a decir, tampoco te voy a decir sigue tus sueños, estás llamada en esta vida para lograr todos tus sueños. No te voy a decir eso porque tampoco es real. Lo que te voy a decir es somete tus sueños y tus anhelos a lo que es la voluntad de Dios y deja que Él te guíe y deja que sea la voluntad de Dios lo que verdaderamente prefieres en tu vida y no tu propia voluntad. Pablo le dice a los Romanos 14, mi libro favorito de la Biblia, le dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Que eso sea nuestro corazón, que nosotros podamos decir, Señor, yo me someto a lo que tú quieres. Jesús, te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy, que no se haga mi voluntad sino la tuya, que sea tu voluntad como en el cielo, que sea aquí también. David decía en los Salmos, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, que tu espíritu me guíe a tierra firme. Si prefieres su voluntad, estarás contento con lo que Él tiene para ti, no como la tribu de Dan, no como el levita, no como Micaías. En Cristo tenemos lo que necesitamos. Aprendamos a encontrar contentamiento en nuestra salvación. Amén. Termino con esto.
En Jueces 17 y 18 podemos encontrar cómo el caos llegó a la vida de Micaías y su familia. El caos vino del pecado y la idolatría de un hombre que, para ser perdonado por haberle robado a su propia madre, levantó un santuario pagano en su propio hogar y que contagió a toda una tribu que a su vez deshonró a Dios en más de una manera, rechazando la tierra que Dios les había dado y olvidando su ley y el favor que había tenido con ellos. Hoy aprendemos de esto cuidando los altares que construimos en nuestra propia casa, no idolatrando falsos dioses que el mundo ofrece, teniendo cuidado de mantener pura nuestra fe y no mezclarla con corrientes de pensamiento y religiosas que no presentan el Evangelio. Cuidémonos de no amar más nuestra voluntad que la voluntad de Dios. En Cristo encontramos el propósito de nuestra adoración, encontramos la sustancia de nuestra fe y la verdadera voluntad para nuestras vidas. Erradiquemos el caos en nuestros corazones, vivamos adorándole a Él, conociéndole más a través de su palabra y rindiendo cada uno de nuestros días para que se haga su voluntad y no la nuestra. Hoy podemos decidirnos por el caos que trae la vida sin Dios o por la verdad y justicia que hay en el Evangelio de Jesús. Vamos a orar, ¿sale?